A lo que nosotros denominamos autopsia psicológica. La autopsia psicológica se realiza cuando aparece una persona que está fallecida, pero que no se sabe si esa muerte fue por accidente, fue un homicidio, fue una muerte natural o fue un suicidio. Pero igualmente esa metodología a nosotros nos sirve porque ahora nosotros no sabemos qué es lo que ocurrió en este caso con Fernanda. Lo que sí te permite a ti levantar una hipótesis acerca del perfil que ella tiene a través de las entrevistas con las personas más cercanas, y así tú vas en terreno pudiendo detectar aquellos elementos de personalidad esenciales que te den luces de qué ocurrió con ella. Pasa que una desaparición, que no son pocas, adquiere esta relevancia mediática. Desaparece mucha gente en este país todos los días y la mayor parte de los casos se resuelven prácticamente solo. La persona, sobre todo si es una persona joven, tiende a volver a la casa al cabo de máximo 15 días. Llama la atención en este caso que se trata de una mujer joven, atractiva, que marcaba mucho su presencia en redes sociales y que además estaba embarazada. Ese tipo de situaciones, y además una madre desesperada, aparentemente sola porque no conocemos el destino del padre, buscando a su hija desesperada, es muy atractiva para los medios normalmente. Y más aún después de los casos conocidos como Matute, Kurt Martinson y otros, incluso el que conocimos recién en Concepción, que el cuerpo estaba en definitiva en el servicio médico legal y no se había advertido esa situación, han ido llamando la atención sobre este tipo de casos, en especial cuando hay personas jóvenes involucradas. Bueno, de las cosas que han aparecido describiendo a Fernanda de alguna forma, describen muchas veces a Fernanda como una joven con carácter fuerte o con carácter dominante. Una joven que era bien autónoma, es decir, ella no dependía mucho en sus decisiones acerca de las cosas que ella iba a hacer. Pero eso no significa que emocionalmente no haya sido dependiente, ¿ya? Porque una cosa es que a lo mejor ella se haya mostrado muy fuerte, una mujer que aparecía haciendo cosas independientes, pero que en el plano emocional podría haber estado emocionalmente dependiente probablemente de su pareja. Claro. Ahora, dentro de las cosas que describen, siempre aparece como que ella tenía mayor libertad y tenía la posibilidad de tener distintas amistades. Y en eso tendríamos que ver cómo también la describen las hermanas, que son las más, se supone que son las más cercanas y las amigas. Y por esa razón, donde ella parece más libre en esa, nosotros podríamos pensar, hipotetizar que ella pudo haber tenido a lo mejor otras amistades, pero que no necesariamente hayan sido vínculos emocionales, es decir, de pareja, pero sí significativos en cuanto a amistad. Que a lo mejor pudieran también tener otro tipo de límites con esa amistad. Ahora, no tenemos aquí una historia anterior que pudiera justificar quizás un crimen pasional. No sabemos bien cómo era la relación con Luis Petersen, su pareja. Pero él mismo ha señalado que no le extraña que la gente lo vea como el principal sospechoso, y la verdad que así es. Era la persona con que estaba vinculada, podrían haber tenido algún tipo de disputa días anteriores, de modo que se justifica plenamente la cantidad de operativos de búsqueda que hubo en su casa precisamente y en los alrededores en los últimos días. Llama la atención nada más que esas pesquisas se hubieran realizado 8 meses después de la desaparición de la joven. Pero hay cuestiones que siguen llamando la atención, como el lujo, por ejemplo, que tenía en la casa ese presunto taxista. Tenía una reja de entrada que parecía la entrada al Palacio de Buckingham, tenía un jacuzzi en el baño que quedó completamente destrozado por la búsqueda de los detectives. Y hay cuestiones ahí sin resolver. ¿De dónde venían los ingresos de este sujeto? ¿Cuál era su real intención con la niña desaparecida? ¿Era él efectivamente el padre de ese bebé que estaba por nacer? ¿O había quizás ahí una fuente de conflicto? Son temas que todavía están absolutamente pendientes, y lo que decía Margarita además es un aspecto bien importante. Yo entrevisté alguna vez a la mamá y me di cuenta que no tenía absolutamente ninguna autoridad materna sobre esta joven. Y ese ha sido uno de los principales problemas para investigar, porque una persona sin redes de apoyo, sin amigos conocidos, sin alguien a quien confesarle de verdad lo que le estaba pasando, o dónde estaba, o con quién iba, es muy difícil de investigar. Hace un tiempo atrás, ella enfrenta un proceso judicial. Ella es víctima
del delito de amenaza. Una dama que las indica a ella como autora de una especie de adulterio, de haberse involucrado con su pareja, la amenaza violentamente, al punto que Fernanda hace la denuncia ante la Fiscalía. La presunta autora de este delito de amenaza es formalizada por el fiscal, es llevada a una audiencia por el Ministerio Público, y en esa audiencia, la autora, o supuesta autora, prefiere enfrentar una suspensión condicional del procedimiento a ir a un juicio oral. Es decir, no niega las amenazas, sino prefiere someterse a una serie de condiciones durante un año, pero no niega las amenazas. Es decir, ella ya había sido víctima del delito de amenazas por una persona que no negó haberlas cometido y que se encontraba pendiente de plazo de suspensión. O sea, ya había un antecedente de una reyerta que la sentó y la planteó en un estrado judicial. Desapariciones que, si no mal no recuerdo, son, o sea, si recuerdo bien, están entre 8.000 a 12.000 anuales. Y de esas lo que sí me acuerdo es que 400 son casos que no se aclaran. Sí. En Chile, en nuestro país, considerando que, exacto, y considerando que Chile es un país con altos niveles de seguridad, sí, claro, que se aclaran los delitos. Y en este sentido yo creo que no se hacen buenas investigaciones de inmediato, es decir, las pericias adecuadas, cuesta mucho aclarar algún tipo, por ejemplo, si es que estuviéramos en presencia de un delito. ¿Por qué? Porque aquí, como decíamos, hay tantas cosas que se alteraron. Claro. O sea, se supone que lo que más cercano tendrían que haber buscado en la casa de ella para que tuvieran algunos indicadores los investigadores, algunos indicios. Posteriormente, claramente se ve que ella, cuando sale de su casa, ella no sale no sale como que si va a volver después, claro, sino que ella como que va y vuelve, porque no está preparada para salir, no es como la salida. Exacto. Y otro elemento que falta, yo creo que es indagar bien con todos los taxistas, porque ustedes han dicho, ella tenía muchas personas, muchos taxistas, porque ella recorría y tenía una vida activa social. Entonces, esa vida activa social no se ha indagado bien para tener más elementos de cuáles eran las actividades que ella tenía que hacer. En Chile, y uno lo ve en la experiencia penal forense a diario, la delincuencia ha ido evolucionando. Antes era muy raro el crimen por encargo en Chile. Hoy día el sicariato se transforma cada día en algo más habitual. Claro. Hemos importado formas distintas de delinquir y el sicariato llegó para quedarse. El crimen por encargo, el secuestro por encargo, el homicidio por encargo, las lesiones por encargo, son factores nuevos desde el punto de vista jurídico penal para el cual el sistema no estaba preparado y se está adaptando. Eso está llegando. Perfectamente pudimos estar en presencia de un crimen de desaparición por encargo, en que quien tomó la decisión, eventualmente, ojalá así no sea, de hacer desaparecer a Fernanda, haya estado a kilómetros de distancia. Se habla de una llamada pidiendo 15 millones de pesos a cambio de la vida de Fernanda. ¿Podría ser la posibilidad de que algún oportunista viera aquí la posibilidad de hacer un negocio? Yo creo que mucho de eso. Porque el secuestro no necesariamente implica el pago de una cantidad de dinero. El secuestro puede ser un secuestro simple, es decir, privar de la libertad ambulatoria a un sujeto, a un tercero. Eso ya es secuestro. Ahora, cuando tú pides a cambio de liberarlo una suma de dinero, eso se llama secuestro extorsivo. Perfecto. Ahora bien, cuando este secuestro extorsivo o el secuestro simple, por denominarlo de alguna forma, termina con la muerte del secuestrado, entonces la pena puede llegar a presidio perpetuo calificado. Tiene una pena altísima. Por lo tanto, quien secuestra, ya sea en forma extorsiva o de la primera manera, sabe, sobre todo si va a pedir un rescate, que quien va a sufrir las consecuencias de la familia tiene la capacidad de pago. Exacto. Y en este caso, quien secuestró y está pidiendo 15 millones, tiene que saber necesariamente que la familia de Fernanda no tenía esa capacidad de pago. ¿Para qué iban a secuestrar a una persona? Y además que sería una secuestrada muy compleja de mantener. Es una mujer a punto de dar a luz, que había tenido problemas en su embarazo, en cualquier momento podía dar a luz. Y fuera de eso, en una situación de estrés, se podía acelerar el parto. En consecuencia, era una persona muy
mala desde el punto de vista del móvil delictivo para secuestrar una familia que no tenía los medios para pagar los 15 millones y segundo, una persona que en cualquier momento daba a luz. Eso me hace a mí alejarme de la tesis de secuestro extorsivo. Correcto. Exacto. No el otro. Y de hecho, para complementarte, Aldo, bueno, y lo que estaba diciendo también Francisco, o sea, hay tres móviles o motivaciones. Una que tiene que ver con lo que decías tú, el móvil económico, o sea, se secuestra para pedir una recompensa, y aquí Aldo la ha descartado por la capacidad económica que tenía la familia. Otra razón es una razón política. Recordemos que muchas veces se hicieron secuestros por razones políticas. Y recordaremos en Colombia con todo lo que hicieron las FARC y en otros países también. Y la otra razón es una razón por venganza. O sea, nos quedaría esa hipótesis que hubiese sido un secuestro por venganza. Claro. ¿Ya? Yo tenía una sección en otro canal que se llamaba Expediente Secreto. Sí, Le pusimos ese nombre justamente porque los expedientes secretos existen. Dentro de las carpetas investigativas hay cuadernos especiales que se mantienen en reserva. Sí, así es. Debe haber tocado. Un fiscal me lo confirmó absolutamente, eso se hace, pero en casos bien puntuales. Muy puntuales. Y en este caso, yo te diría que si estamos hablando de secuestro, si Fernanda fue víctima de un secuestro, tiene que haber un motivo también muy especial para tener la intención de retenerla a ella. Eso era para provocar algo en una tercera persona, probablemente. Y, como te decía hace un rato, normalmente ese tipo de situaciones se dan en torno al tema del narcotráfico. De manera que este triángulo probablemente esté teñido ahí de blanco, Son tres muchachas, color. son tres muchachas de edad muy parecida, muy similar, y que nunca más, hasta el día de hoy, han aparecido. Las tres en el mismo sector, las tres en los tres vértices de este triángulo. Claro. Y se las tragó la tierra y hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Creo que aquí una forma de establecer esta hipótesis es, por ejemplo, verificar el estilo de vida que ella tenía. En cuanto a los gastos y en cuanto a lo que ella ganaba. Por su trabajo, entiendo que ella trabajaba como mesera en un lugar de comida. Y entonces habría que ver cuáles eran sus gastos, qué cosas ella estaba haciendo con su dinero. Y claramente aquí puede, ¿no es cierto?, por esta influencia del entorno en el que ella se encontraba, si es que existiese esta posibilidad de que ella estaba vinculada con personas con droga, yo creo que esos son elementos a analizar y a establecerlos, porque sí se puede establecer. Ahora, sí se puede establecer. efectivamente se podría hacer este levantamiento que hablábamos al comienzo de la noche, la posibilidad de establecer los gastos que ella tenía versus los ingresos que percibía. Evidentemente, sabiendo ya en qué trabajaba, se puede conocer su sueldo, tenía un variable, me imagino, por las propinas, si es que atendía gente, pero básicamente tiene que haber algún registro de ello versus el estilo de vida, lo que se encuentra, los movimientos, mucho taxi, no son baratos. Exactamente, o sea, la vestimenta, los gastos que ella hacía, por ejemplo, en su preparación. Entiendo que a ella le gustaba mucho verse bien, vestirse bien. Habría que analizar eso. De hecho, eso se hace en los peritajes, Eduardo. O sea, cuando se establece, por ejemplo, si una persona ingresa tanto y gasta tanto, ¿de dónde sacan, ¿no es cierto?, ese patrimonio, de dónde aparece ese otro dinero que falta? Y entonces, claro que se puede establecer para saber si efectivamente, y averiguar de dónde venía ese otro dinero, que a lo mejor era el exceso que ella no tenía. Jorge Hans, en los años que llevas reporteando hechos de esta naturaleza, ¿se podría dar el caso de estar ella involucrada en negocios ilícitos de una u otra manera, activa o pasivamente, porque vio algo, porque se enteró, porque efectivamente ella tenía algún grado de participación mayor? ¿Actos de represalia? Sí, absolutamente. Un colega recién me recordaba un caso que reportemos en La Legua, un sicariato precisamente. Fue el primer caso que logramos detectar en que ciudadanos extranjeros, no voy a decir la nacionalidad para no estigmatizar a nadie, fueron a asesinar directamente a un sujeto en el interior de la población La Legua. Probablemente ningún chileno se atrevía a hacer ese trabajo sucio, pero En La Legua, sobre todo. de hecho había
grabaciones telefónicas que daban cuenta del momento en que estaban incitando a los sujetos, alentándolos a que cometieran el asesinato a cambio de una paga, obviamente. Y ellos decían que tenían miedo porque el lugar era oscuro, había pocas posibilidades de escapar, pero lo hicieron de todas maneras y lo dejaron moribundo a la víctima dentro de prácticamente en la puerta de su casa. Las casas de la legua son bastante pequeñas y la gente suele, sobre todo al atardecer, salir a la puerta, asomarse a la calle, y fue en ese instante que mataron a un joven, un menor de edad, que era líder de una banda de traficantes. Había otros casos de secuestro, también ligados a extranjeros, secuestros extorsivos, siempre entre narcotraficantes. Y yo he visto en el caso de Fernanda aspectos de lujo que me parecen extraños. Yo decía hace un rato que me llamaba la atención el tipo de casa que tenía el pololo de Fernanda, que no cuadra para nada con la casa que puede tener un taxista normal. Ella misma aparecía con ropa de marca, que son lujos que exhiben normalmente en las redes sociales personas vinculadas al narcotráfico que de pronto tienen los recursos o se los proporciona a alguien para tener esos lujos. Vi por ahí que estaban ella y su pololo con un perrito que debe costar el doble del sueldo que ella tenía como mesera. Esa perrita tiene una característica muy especial, porque esa perrita fue precisamente un regalo del señor Petersen, de su pololo. Son sumamente caros. Son carísimos. Es un perro que estamos hablando de 600.000 pesos por parte baja, claro, dependiendo del número de rechigada. Y ella dice, en uno de esos últimos, ella se fotografía permanentemente con la perrita al lado, con la mascota, esta mascota tan cara. Y lo que sorprende a los investigadores es que ella nunca se separaba de la perrita. Y ese momento sale esa noche, sin nada, y tampoco con la perrita. Es decir, ella pensaba volver. Claro que sí. Claro. Entonces, claramente. Claramente pensaba volver. Sí. Ahora la pregunta, y colocando en la tesis de la presencia de drogas. ¿Qué rol, hipotéticamente, podría jugar ella en una organización dedicada al tráfico de drogas? O al revés, ¿qué rol jugaba alguien relacionado con ella, a cuyo respecto una banda real pudiera quizás querer enviarle un mensaje potente de agresión? Exacto. Hacerle daño en lo que tú más amas para cobrarme de lo que tú me hiciste. Es muy común en el mundo de la droga. Exacto. Estamos viendo en imágenes algunas de las fotografías que ella subía a sus redes sociales. Previamente veíamos también la casa de la cual hacían alusión ustedes, que es una casa que tiene una reja muy ostentosa, que tenía algunos lugares. Se hablaba de una pared que al parecer tenía un doble fondo. En el baño. Claro, en el baño, que era una tabiquería, decía su ex pololo, tratando de dar algún tipo de luz respecto a lo que ahí estaba ocurriendo. Recordemos que hace 3 o 4 días nada más se hicieron los topos, fueron a la casa de su pareja, Luis Petersen, a hacer este tipo de indagatorias. La posibilidad que Luis Petersen esté involucrado eventualmente en este caso es una de las hipótesis que también se barajan. Él ha dicho hace muy poco: no me resulta incómodo que piensen que soy sospechoso, porque él sabe que en la opinión pública su nombre también ha estado circulando. Margarita Rojo, ¿cuál es el perfil que se podría establecer de Luis Petersen? Bueno, lo dijimos en un principio, ¿no? Que el principal sospechoso en este caso es la pareja, ¿ya? Sí, la pareja, claro. Porque él tiene intereses formados con Fernanda, ¿no? Y aquí yo creo que una de las cosas que caracteriza a Petersen, y yo creo que es una forma que él ha mostrado como, a mí me parece bastante ambivalente. Esto, por supuesto que todo esto tiene que ver con una apreciación muy superficial desde lo que se ha visto en televisión. Por favor, es sumamente importante eso, porque yo no he tenido la oportunidad, lo he visto, me lo he encontrado en algunas entrevistas,
pero no he tenido la oportunidad de evaluarlo, pero sí me parece un poco ambivalente, muchas veces como interesado, como mostrándose, sin embargo no me queda a mí la cuota de autenticidad de una persona que realmente está como embargada por la desaparición, sobre todo de su pareja que está embarazada. Claro. A mí no me parece francamente auténtico. Y por eso me parece ambivalente, como que de repente se afecta, inclusive lo he visto hasta llorar en algunas entrevistas. Margarita, mira, tenemos una cuña para que la podamos ver y podemos después someterla a análisis por parte de nuestro panel, donde a él lo interceptan en la calle y le comienzan a hacer preguntas. ¿Es así o no? Tiene un carácter fuerte, pero yo no porque esté pasando esta situación yo la voy a querer, ¿cómo se llama?, poner bien, pero que conmigo tenía un carácter fuerte como toda pareja, pero nunca a mí me levantó la mano, nunca me, ¿cómo se llama?, no sé, me tiró un vaso, teníamos alto y bajo, hay cosas que uno no comparte de repente y ahí tenía un tema de conversación, pues, pero es lo único, o sea, no era una mala mujer, ¿sabes? No, conmigo estaba siempre. Él es Luis Petersen, en una de las tantas declaraciones que ha dado. Él ha estado asistiendo a matinales, como muy bien decía Margarita, ha estado dando declaraciones. ¿Qué más podemos colegir, antes de abrir esta discusión al panel, de la actitud que ha demostrado Luis? A mí me llama la atención esta parte donde él hace muchas negaciones. No era acá, no era allá, eso es una negación de la... Por lo tanto, deja entrever que entre ellos no había una relación tan perfecta como él la muestra. Él deja entrever también que habían conflictos donde habían disputas. Yo, hipotéticamente, no descartaría la presencia de una relación conflictiva, no necesariamente de violencia física, pero sí de un tipo de violencia psicológica entre ellos. Correcto. Yo no la descartaría con las declaraciones que él ha dado. Hay muchas negaciones de eso. Es una hipótesis con esa apreciación. Y yo insisto, como que él se muestra como muy ansioso, muy angustiado, muy acelerado, pero no comprometido auténticamente con esta desaparición y con la desaparición también, porque además estaba embarazada de su hijo, ¿no? Jorge. Ha habido matinales que han ingresado a esa casa que fue hace poco revisada exhaustivamente por la policía, y él mostraba como si se tratara esto de... Un reality. No sé, de mostrar, mira qué bonita está mi casa, mira, aquí tengo en este closet la ropita que le había comprado a la guagua, mira mi baño, mira mi living. Además del lujo, llamaba la atención la actitud de él, como dices tú, tan desaprensiva, tan poco sensible frente a lo que está pasando. Es su pareja, es la mamá de su hijo, es su hijo o hija, que no están... y no es para tener esa actitud absolutamente. Hay un tema ahí en el lenguaje gestual que me llamó la atención de la entrevista que vimos recién, la cantidad de veces que mira hacia los costados y no mira al entrevistador, como buscando una respuesta o algo, pensando la siguiente respuesta. No es espontáneo en lo que está diciendo. Es tan potente lo que tú señalas, que en la última diligencia él se para en la puerta de su casa y da un verdadero punto de prensa. Da un verdadero punto de prensa. Y hace un comentario y se permite cuestionar a la policía y dice, a ver, dice, yo creí que aquí iban a venir a pasar el escáner por encimito nada más, pero ahora me encuentro que están haciendo un hoyo. O sea, él está transmitiendo en vivo y en directo a la prensa que está apostada en el exterior lo que está ocurriendo dentro de su casa. ¿Y dónde fue que se hizo el forado? El forado se hizo precisamente en un corredor que él se preocupó de recubrir con cerámica nueva al poco tiempo de desaparecida Fernanda.